Mi educación eh, estuvo entre Barranquilla y Italia, pero digamos en cuanto al tiempo fue mucho más extenso en Barranquilla, pero más intenso en Italia. Yo estudié en un colegio de religiosos, en un colegio muy formal, un colegio de educación clásica. Yo considero a estas alturas que esa fue una educación europea la que tuvimos, los que estudiamos allí, en Barranquilla. Parece raro que fuera en Barranquilla una educación europea. Eh, por ejemplo, no, todos los profesores eran europeos. Era una educación, aparte de religiosa, muy formal. No era una educación, digamos, a la barranquillera, por decirlo, ¿no? Es decir, nos corregían la forma de hablar, nos corregían, no debíamos decir sino palabras precisas, enriquecer el vocabulario desde niños, desde muy niños. Cuando entré a la universidad fue un cambio muy grande para mí porque la mejor facultad de arquitectura en Barranquilla era en la Universidad del Atlántico, con unos excelentes profesores, pero era una universidad pública. Entonces fue como un cambio completo de un colegio como exclusivo, si se puede llamar así, a una universidad pública. Y allí la parte tuvo muchos aspectos positivos. Entre esos fue mi primer contacto con intelectuales de la ciudad que yo no hubiera conocido a través de la gente que conocí en el colegio. Que eran, pues algunos intelectuales eran del grupo nadaísta, como el grupo de la Barranquilla o de la costa, que no eran tan famosos como los de Bogotá o Medellín o Cali. Pero ellos me iniciaron en la lectura de lecturas que no hubiera leído, no hubiera tenido en el colegio, como por ejemplo los existencialistas o la poesía beatnik y así. Entonces fueron otras lecturas que me abrieron, me expandieron mi mente hacia otros campos de la cultura que no tenía claros, y además de eso me parecían horribles. A mí decían existencialismo sin saber qué era, o comunismo, y me parecía que eran como unos demonios, ¿no? Después me di cuenta que no era así. Luego eso vino combinado con el encuentro con la cultura europea y encontré también otras cosas muy diferentes de lo que veía en Colombia. Fue mi primer viaje fuera del país y a Europa, en calidad sobre todo de estudiante. De manera que fue un contacto directo con las obras maestras del arte, tanto de la antigüedad como del arte moderno que se encontraban en Europa, y con el arte contemporáneo de ese momento. En ese tiempo, pues, las revistas y noticias de arte llegaban con mucho atraso, llegaban en inglés, y los artistas colombianos no estábamos al tanto de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Por eso realmente, digamos, no es justo que al grupo de artistas de los años 60, que fueron apoyados o lanzados por Marta Traba, se les dijera que tenían influencia del pop. Ni Bernardo Salcedo, ni Beatriz González, ni yo. El único que tenía formación en los Estados Unidos era Santiago Cárdenas. Entonces, el encuentro mío con la cultura europea o con la cultura universal en directo fue decisivo para un cambio total en el concepto que yo tenía del mundo y del arte en general. Fue también mi primer encuentro directo con algunas obras de artistas que marcaron mi ruta, como el mismo Duchamp. Allí fue donde vi por primera vez obra de Duchamp, y la de los surrealistas, como Magritte. Reconfirmé que no me interesaba para nada la obra de Dalí. Eso ha sido toda la vida y lo sigo sosteniendo ahora. Pero conocí pues a estos como Cristo. Yo siempre tuve como un conflicto interior, como una dualidad con respecto al problema del arte, que no es el problema del arte, sino muchos problemas, comenzando por su definición o qué es el arte. Yo me siento incapaz de definirlo, de manera que no me pregunte qué es el arte. Creo que es un misterio y los artistas no estamos, ni nadie, para resolver ese misterio. En el caso de los artistas, lo que estamos es para expresarlo y que llegue a otras sensibilidades y puedan disfrutar de ese sortilegio o misterio, pero no resolverlo. Pienso que si tuviera solución, tuviera una respuesta al misterio del arte, ya perdería el interés. Pero veo que en todos los niveles se manifiesta el arte.
y se le dan distintos nombres, algunos apropiados, otros inapropiados. Entonces, el arte popular, o en fin, y el gran arte. Esto quedó muy bien planteado en una exposición que vi, pero yo tenía el problema planteado antes de ver la exposición. Una exposición que a mí me pareció inolvidable en los Estados Unidos, en el Museo de Arte Moderno, que se llamaba High and Low, alto y bajo. Y era la relación que hay entre el arte popular y el gran arte. Y cómo ambos se nutrían mutuamente. En ese momento, bueno, partía un poco desde la época de Picasso, de comienzos de siglo, porque Picasso y otros artistas como Apple y, en fin, los expresionistas alemanes, etcétera, tienen inevitablemente una relación, digamos, con la caricatura. Hay gente que le da pudor comparar a Picasso con un caricaturista, pero de hecho hay una fuente caricaturesca en la forma como Picasso se plantea el problema formal, si vale la redundancia. Es un gran creador de formas, de imágenes, y también transmite conceptos importantes. Pero el gran creador de formas en el arte moderno, desde mi punto de vista, es Picasso. Se nutrió por un lado de la caricatura, de tantas otras cosas, como el arte africano, pero también en sus collages de la época cubista toma de los periódicos. Entonces, en los periódicos viene el arte popular, digámoslo así, una forma de expresión popular, lo que son los medios de masas. En esta exhibición estaban, por ejemplo, los originales de los periódicos, como Le Figaro y todo eso, de donde había tomado Picasso la fuente para sus collages. Entonces, es un apoyo mutuo. Duchamp lo llamaría un ready-made ayudado o recíproco, como el caso, por ejemplo, de en la parte de Lichtenstein estaba la fuente del cómics que usó Lichtenstein para una pintura, luego está la pintura que hace Lichtenstein, y luego aparece una portada de la revista Time de la misma obra, pero no tomando la fuente popular, sino haciendo una versión del cuadro de Lichtenstein para hacer algo político, algo que no tenía un interés artístico de gran arte, pero tomado del Lichtenstein. Entonces, vuelve Lichtenstein a portadas de revistas y vuelve a los medios masivos, de donde originalmente tomó su inspiración. Lo que sucede es que al viajar yo a Europa y al conocer nuevas ideas como lo de los nadaístas o existencialistas, etc., me cambió completamente mi visión espiritual, digámoslo así, pero no la perdí. Se cambió mi formación, mi idea religiosa del mundo, en el sentido tradicional, pero empecé a interesarme en rutas como a campo traviesa, digámoslo así, que también eran espirituales, pero no eran las tradicionales. Y allí es donde entra el espiritismo, y es más que todo, primero el esoterismo en general, todas las doctrinas orientales, especialmente las de Madame Elena Blavatsky, como la teosofía, ¿verdad? Y el espiritismo fue un encuentro casual porque como me interesaba todo, empezó como un juego, con un objeto que se llama la tabla de los espíritus, pero también se llama Ouija. Y decían que eso, uno ponía los dedos y se movía y aparecía un espíritu y daba mensajes. Y comencé a hacerlo porque eso se vendía como un juego en cualquier almacén. Y parecía que funcionaba. Pero yo insistía en que se hacía entre dos personas. Yo decía que era mi compañero de experiencia que estaba moviendo una ficha y no creía que podía ser. Entonces empecé a hacerlo yo solo, porque en teoría no debería funcionar para una persona sola. No, por lo menos no vendían el juego como si pudiera ser así. Y me funcionó a mí solo. Entonces me empecé a sorprender conmigo mismo con el hecho de que mi mano se moviera sin mi voluntad y que escribiera unos mensajes que no estaban conscientemente grabados en mi interior. Entré como a fascinarme mucho con la experiencia y ya no tenía tiempo para más nada, sino para eso a solas. Hasta el momento en que pues ocupó mucho tiempo y ya me estaba como asustando, y me recomendaron ir a donde una espiritista muy importante que ya murió hace años,
Ya en ese tiempo ella tenía como unos 80 años y ella tenía todas las facultades medioanímicas. Era vidente, parlante, escribiente, movía objetos, etcétera. Y ella me dijo, no, lo que sucede es que todos tenemos un guía espiritual y un espíritu que es como paralelo a la dimensión en la que nosotros vivimos. Y a veces, cuando uno no toma esto en serio y lo hace sin una guía profesional, pues puede ocurrir que llega un espíritu de baja evolución y que comúnmente el público llama espíritus burlones. De modo que eso es lo que te ha pasado y vamos a quitarte este problema. Entonces alejó el tal espíritu burlón y yo regresé a mi casa tranquilo y feliz. Pero a los 2 días ya no estaba tan feliz porque lo que yo quería era seguir con el fenómeno, porque fue mi primer encuentro directo con algo espiritual que no era el mundo de la lógica. Era algo, ya lo habían experimentado los surrealistas. Y entonces también me parecía muy emocionante haberlo experimentado yo directamente, no que me lo contaran. Y regresé donde la señora esta y le dije, mire, yo vengo por algo raro y es que quiero volver a tener no sé si sea un espíritu burlón, pero quiero volver a tener la experiencia. Entonces ella me dijo, bueno, yo no le traje de regreso no le traje un espíritu guía al suyo, porque usted es muy joven y esto no se puede hacer como un juego. Esto tiene que ser tomado muy en serio y si no es así, no puede ser. Entonces comencé a asistir a unas sesiones con ella, a un grupo que ella tenía de personas muy mayores, que eran todos mediums muy serios y muy buenos. Y como no sé, creo que como al año, ella se dio cuenta que yo estaba en serio en esto y me ayudó para tener comunicación con mi espíritu guía. Yo lo comenté con algunos amigos artistas que estaban comenzando a trabajar en ideas conceptuales y me entusiasmaron para que hiciéramos un centro que llamamos Centro de Investigaciones Psíquicas y nos reuníamos todas las semanas, una vez en las noches. Pusimos nuestras propias reglas y nuestras propias cosas inventadas porque no es que todos los centros espiritistas funcionen de esa manera. Por ejemplo, yo todo este tiempo descubrí también la facultad medioanímica parlante y para eso necesitábamos una grabadora. Yo creo que desde entonces fue que me vino esto de que a mí me ponen un micrófono y comienzo a hablar y hablar y hablar y no calculo el tiempo y no me paran, tienen que decirme ya hasta aquí es la entrevista. Lo que hicimos fue investigar acerca de teoría del arte, historia del arte y todo lo relacionado con también crítica de arte, todo lo relacionado con nuestras dudas al respecto del arte, de los grandes interrogantes que nos plantea el arte. Con todo y eso no alcanzamos a resolverlos todos, ¿no? Pero sí nos sirvió de guía para muchos de nuestros personales interrogantes en nuestras propias obras. Entonces, esto las fuimos escribiendo en un par de obras mías de la exposición que va a venir. Hay algunas de las sesiones que tuvimos con respecto a teoría del arte. Pero algunas son tan importantes y tan profundas que me pasa a mí lo mismo que le pasaba a la medium de 80 años que tenía prevenciones conmigo porque yo era muy joven. Entonces, un mensaje sobre arte no manifestado lo transcribí en un papel que enrollé y lo metí dentro de un frasco de perfume, que era mi versión del frasco de perfume de Duchamp. Una unión de dos ready-mades de Duchamp. El frasco de perfume, por un lado, y una madeja que está metida entre dos placas de bronce y que se llama Con ruido escondido, también de Duchamp. Entonces yo uní los dos ready-mades, el ruido escondido y el frasco de perfume, y puse dentro, en lugar del objeto que no se sabe qué es, puse el rollito con el texto espiritista. Lo escondido está en el mensaje, el concepto que hay allí. No se puede ser una persona banal porque no va a entender nada. Y esas es muchas de las claves de las cosas esotéricas. Se necesita tener una formación, una sensibilidad, un grado de iniciación, digamos, para poder comprender muchos de los principios, porque no son filosofías o religiones como las ya existentes. Son unos principios determinados, ¿verdad?, que tienen que ir muy
de la mano de la sensibilidad del medium o de la persona que lo está leyendo o que recibe esto. De manera que lo escondido del mensaje está en eso, pero sí se puede leer. Mi primer contacto con Duchamp fue a través de un libro que no tiene imágenes. Eso fue cuando yo estudiaba arquitectura antes de viajar a Europa. Es un libro ahora pues muy conocido que son las conversaciones con Marcel Duchamp de Pierre Caban, pero no tiene imágenes, solamente son preguntas y respuestas, es una larga entrevista. Y es muy importante para mí este encuentro porque están pues las principales ideas de él, no sus obras. Pero me impresionó mucho toda su teoría, ¿no? Todas sus ideas con respecto al arte, al mundo, a los otros artistas, etc. No me pareció tan iconoclasta o digamos contestatario, como profundo más bien, con ideas que yo pienso que ya habían cambiado el mundo. Entonces allí comenzó mi interés no solo en Duchamp, sino mi interés en dar primacía a las ideas por encima de las formas. Y yo cargaba un peso muy grande en cuanto a las formas y a la parte formal del arte, porque siempre fui muy consciente de que yo era un buen técnico, por ejemplo, que era un buen dibujante. Y durante mucho tiempo, y no sé si creo que todavía hay gente que dice qué excelente dibujante, qué buen dibujante que es usted, que no, todo eso. Y a mí eso como que nunca no le di mucha importancia, más bien me molestaba. Y mi gran dilema era poder hacer obras de arte a pesar de ser un buen dibujante. Cuando me empecé a meter en la pintura, algunos amigos artistas me decían que cómo iba a meter a pintar si yo no sabía pintar. Que yo siguiera zapatero a tus zapatos con lo que yo sabía hacer, que era dibujar, porque yo no era pintor. Entonces, en el fondo, pues tenían razón. Pero cuando yo hago estas pinturas que voy a mostrar ahora, como de 8,50 metros, sigo considerándome un dibujante, porque son como unos dibujos ampliados y los colores son planos. Yo tengo un gran respeto por la pintura, pero sobre todo por los grandes pintores. Si hay pinturas o dibujos o grabados que no tienen una carga conceptual importante, eso sería como volver a la era del arte moderno, cuyos principios están revaluadísimos desde mi punto de vista, y aunque respeto a los artistas, a los grandes artistas modernos, cada día el arte moderno, incluso en sus grandes nombres, me interesa menos, pero es algo muy personal. Es como cuando a uno ya no le gusta el helado de vainilla o cualquier otra cosa, puede ser una razón superficial. Pero sí me interesa todo el arte que se produzca a través de cualquier medio, convencional o no convencional, siempre y cuando haya ideas importantes que expresar y que transmitir, incluyendo, por supuesto, la pintura. Entonces, cuando yo empecé a hacer pinturas, me tranquilicé porque ya yo había tomado esa decisión desde el año 80, cuando hice una exhibición en la Galería Alonso Garcés, o en esa época Garcés Velázquez, que era muy heterogénea. Había pinturas, dibujos, grabados, hojas volantes, sombras, fotografías, de todo, ¿no? Y algunas personas dijeron, pero esto parece una exposición colectiva de varios artistas. Estaba apenas como formándose en el mundo todas las propuestas del postmodernismo. De manera que entonces a mí no me importó la parte formal, la parte sino seguir expresándome de mi interior hacia afuera, y así fue como pude realizar obras sobre Duchamp, porque era un reto demasiado grande, ya que yo en el pasado había usado otras obras en el camino del arte, acerca del arte, otras obras sobre todo de la antigüedad, del Renacimiento, así. No había atrevido mucho con el arte moderno y menos con el arte contemporáneo. Con una persona como Duchamp, que era para mí como un modelo a seguir, no formalmente, sino a partir de su ideología, no me atrevía. De manera que cuando yo comencé a hacer
piezas como, por ejemplo, mi Rose la Vie, que también es otro ready-made recíproco, porque es una unión entre la Rose la Vie, con base en la fotografía de Man Ray, y, por ejemplo, la Mona Lisa con bigotes, ¿no? de Duchamp, esas dos piezas unidas forman mi Rose la Vie, que es esa arte sobre el arte, sobre el arte, sobre el arte, ¿no? Álvaro Barrios como Marcel Duchamp, como Rose la Vie, como LHOOQ, ¿no? Y yo la hice en el año 80. Me gustó mucho siempre. Hubo algunas críticas en Colombia sobre esa pieza, pero algunas eran como desconociendo también de dónde venía, o sobre la versión mía con respecto al original. A través del tiempo, resultó que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la primera obra que adquirió mía, y la única que tenía por varios años, fue precisamente esa, una imagen de las tantas que se hicieron. Yo no lo sabía, lo supe solo hasta el año 2004, algo así, pero lo habían adquirido desde fines del siglo pasado. Cuando Beatriz González me comentó que había visto la Rose la Vie mía en el MoMA, pues para mí fue una gran alegría, pero no en el sentido tradicional de cuando un artista le dice que el MoMA adquirió una obra, sino en que fuera esa. Porque es que yo siempre que iba al MoMA intentaba ver las piezas de Duchamp que ellos tienen, como la rueda de bicicleta y eso, y hacía viaje expresamente a Filadelfia para ver las otras, que están, la gran mayoría de las piezas de Duchamp están en Filadelfia. Entonces para mí era como un peregrinaje, como llegar a un templo, ¿no? Algo así. Y así fue como pude hacer una serie que se llama Oración en el Museo, que va a estar en la muestra, donde estoy yo arrodillado como orando frente a estas piezas icónicas de Duchamp. ¿Cómo se puede hacer un ready-made o unos ready-mades con base en un monstruo del arte como es Duchamp, quien además inventó los ready-mades, y que no fuera una repetición de la repetidera o una obra más de un artista más que admira a Duchamp, y de que si uno busca en internet hay millones de obras sobre Duchamp, no todas de gran calidad, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, la razón es esa. Cuando surge de un interrogante, de un planteamiento interno, y partiendo del hecho de que somos únicos, entonces yo no estoy partiendo de Duchamp realmente, estoy partiendo de mí. Y Duchamp es como una bola de cristal o un punto de apoyo, ¿verdad?, para producir otra obra distinta. Entonces eso me tranquilizó y ya me permitió hacer todo lo que yo quisiera sobre Duchamp.